Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir a participar del webinar La Hora de la Regeneración, donde vamos a hablar de la planificación abierta del pastoreo. Yo soy Diego Ferreira, soy responsable por Roots y Hoy 21 de la región Centro, NOA, Cuyo y Chile, y soy también productor agropecuario, ganadero aquí en el norte de Córdoba. El webinar va a durar aproximadamente 1 hora y media, dependiendo un poco de las preguntas del final. Seremos ahí un poco flexibles. Va a tener una primera parte teórica, y luego vamos a ir a casos prácticos de distintas regiones, a cargo de los nodos. Y entonces las preguntas que vayan surgiendo, como decía Maxi, las pueden ir metiendo en el chat y luego las levantamos o las respondemos allí, o al final en el plenario se abren los micrófonos y las respondemos en ese momento. Les pedimos a los que acaban de entrar que tengan todos los micrófonos cerrados, como para que no haya interferencia. ¿Bien? Entonces, bueno, gracias a todos por venir. Les presento un poco quiénes somos. Nosotros somos un conjunto de organizaciones, Hoy 21, la Escuela de Regeneración y Roots, que trabajamos en conjunto con un propósito en común, con la misión de expandir la agricultura y la ganadería regenerativa en la región. La región que estamos viendo es Latinoamérica. Para ello, para escalar esto, hemos desarrollado programas que nos permiten, por un lado, acompañar a los productores en el camino a la producción regenerativa, siendo más rentables por regenerar la tierra. Hemos aprendido para ello también a medir resultados ecosistémicos con estándares de alta calidad y rigor científico. Diego, ahí, a ver, si te perdimos, estás muteado, ¿eh? ¿Ahí me Ahora sí. escuchan? Sí, sí, ahora sí. Entonces les contaba que entonces acompañamos a los productores desde el comienzo para implementar la regeneración. Hemos desarrollado protocolos para medir los resultados ambientales de la producción con protocolos propios y una certificación que luego vamos a profundizar. Y hemos desarrollado tecnología y ciencia para... perdón, tecnología y ciencia para manejar esos datos y para escalarlos. La producción regenerativa es a favor de la naturaleza y venía a trascender esta vieja dicotomía que había antes, donde soy rentable cargándome el medio ambiente o conservo perdiendo dinero. La producción regenerativa trasciende esto y por primera vez está alineado una mayor rentabilidad y resiliencia del negocio, con una regeneración ambiental y con un impacto positivo también a nivel ambiental, social. Esto a partir de, como vamos a profundizar ahora en un ratito, a partir de potenciar el ecosistema llevándolo a tope, haciendo foco en los ciclos del carbono, el ciclo del agua, de los nutrientes, la biodiversidad, logrando una mayor productividad primaria, que se traducirá en mayor rentabilidad y resiliencia para el negocio, en un mayor bienestar animal, social y ambiental, y fruto de ello además se capturará carbono, pudiéndose esto monetizar en una segunda instancia. Esto nos pone además ante la oportunidad de asumir un nuevo rol ante la sociedad, de ser una parte importante del problema, de la crisis ambiental y climática, como productores de alimentos, a ser parte de la solución de esto. En un contexto de un mundo que toma conciencia de la problemática que tiene que abordar, que entiende que estas herramientas como la regeneración son muy potentes para atender a esta crisis y está dispuesto a invertir y a financiar este tipo de prácticas. Entonces, este conjunto de organizaciones que somos y que elaboramos de manera coordinada, brindamos al productor programas que atienden distintos aspectos. Por un lado, la capacitación online y a campo. Tenemos una plataforma educativa, la Escuela de Regeneración,
que es una organización que tiene esta plataforma, donde se brindan distintos tipos de formaciones, cursos y capacitaciones en terreno, y de manera virtual, de distintos aspectos. Los invito a que lo busquen en internet, donde hay además una biblioteca súper interesante. Digamos también asesoramiento en terreno, con una red de nodos, de equipos técnicos multidisciplinarios en distintas regiones, que acompañan a los productores digamos, en este proceso hacia la regeneración. Luego hacemos también el monitoreo y la medición, teniendo datos de calidad, utilizando ciencia y tecnología que hemos desarrollado para medir los resultados ambientales en terreno y generar oportunidades de mercado a partir de estos datos. Luego vamos a profundizar en la certificación, es un protocolo propio que hemos desarrollado, que hoy se utiliza en todo el mundo. Y luego, a partir de esta certificación, hemos ido desarrollando distintas maneras de monetizar la regeneración a partir de estos resultados medidos. Entonces, los programas de carbono, por un lado, la comercialización de productos diferenciados, de carnes y lanas. Estamos desarrollando en el mercado interno y también para exportación distintas líneas en este sentido para poner, digamos, en la mesa de los productores que entran a los programas. Y también estamos desarrollando créditos, los llamamos créditos verdes, con tasas preferenciales para productores regenerativos. Estamos además mapeando y con equipos trabajando en ello. Y entonces me animo a decir que las distintas oportunidades que vayan apareciendo en el horizonte en este sentido, probablemente las identifiquemos rápidamente y se las llevemos a los productores de la red, que es como venimos trabajando para impulsar esta transición que buscamos de la producción tradicional a la producción regenerativa. Rápidamente algunos indicadores de regeneración. Luego Maxi Maurín va a profundizar en esto. Cobertura total del suelo con especies perennes. Nosotros tendemos a la perenización con especies nativas y también implantadas. Aumento de la tasa de infiltración de agua, mejorando la estructura del suelo. Aumento de biodiversidad. Más biodiversidad y también mayor volumen de producción primaria de pasto. Aumento del carbono en suelo. Aumento del bienestar social y animal. Estos incrementos, no es que nosotros aplicamos una receta y medimos buenas prácticas, digamos. Tenemos un protocolo de medición de resultados ecosistémicos, una medición bastante profunda del campo, con lo cual nosotros vamos midiendo y ajustando cada vez la planificación y el trabajo de modo tal de que efectivamente se verifiquen estos aumentos en los indicadores ecosistémicos que recién mencionábamos. Entonces, un resultado perdón. Un modelo con resultados consistentes. Con más de 20 años en terreno hemos podido acompañar a cientos de productores viendo contundentes resultados del manejo sin importar clima o contexto. Estamos manejando, digamos, a partir de estas mediciones exhaustivas de las que le hablábamos, un volumen de datos muy tupido que durante muchos años con muchos productores en distintas bioregiones nos van permitiendo extraer patrones y aprendizajes que respaldan de alguna manera el camino que estamos llevando. Entonces tenemos impactadas, digamos, bajo manejo 1.100.000 hectáreas, más de 300 productores hemos asesorado en el 2023 en los distintos aspectos. Hemos verificado un aumento de la productividad promedio de 30% al segundo año. Esto a veces se manifiesta como, digamos, un aumento de carga directamente, y a veces en la baja de insumos necesarios. Digamos, uno tiene, aumentando la producción primaria de pasto de calidad y cantidad, y necesitamos menos verdeos, comederos móviles, etcétera, ¿no? Lo cual impacta en el margen bruto. Y por otro lado, en los programas de carbono, ya hay más de 145 productores bajo contrato, con 500.000 hectáreas, en distintos lugares de Argentina, Paraguay y Chile. Y estamos esperando para el 2025 las primeras emisiones de créditos de los productores que entraron en la primera camada.
un programa que viene viento en popa. Somos en Latinoamérica el programa que está más avanzado en este proceso que es largo y es complejo hasta llegar a la emisión de los créditos. ¿Qué pasar, Maxi? Que bueno, ahora Maxi Maurín, que es el coordinador del programa Más R de hoy 21, que está desde la primera hora en Obis y en Roots, va a profundizar un poco en estos temas. Como les decía, podemos ir guardando en el chat las preguntas, luego las vamos a levantar y responder al final. Los dejo con Maxi. Bueno, muchas gracias, Diego. Em, para avanzar por ahí, sobre lo que les contaba Diego, el marco sobre el cual nosotros trabajamos en terreno con los productores es el programa Más R, que abarca hoy en día toda la red de nodos que tenemos trabajando, los equipos técnicos que trabajan en todo el territorio argentino. Tenemos un nodo en Paraguay también. Voy a avanzar sobre eso. En términos de resumen, ¿qué significa participar del programa Más R? Bueno, en primer lugar, es un ganar-ganar con la naturaleza. Nosotros consideramos que entrar al programa Más R y hacer el manejo regenerativo con planificaciones del pastoreo como las que vamos a ver hoy es un excelente negocio. Eh, Tenemos el know-how, el saber hacer y como la práctica local de todos los equipos que están trabajando con nosotros. Medimos los resultados con el estándar GRAS. Los indicadores que les mencionaba Diego están abordados en este estándar de medición. Además, hacemos trabajo con los equipos, hacemos un trabajo de capacitación y de educativo con los equipos que están trabajando en cada establecimiento, el ingeniero, el productor, el encargado, los peones, todos son parte de la planificación. Cada planificación de pastoreo es un espacio de capacitación de las personas donde se hace un esquema participativo de trabajo y ahora cuando entremos en los ejemplos van a ver por qué. Y bueno, y por último lugar, los invitamos a ser parte de una red, la red de nodos de Obis 21, que bueno, tiene un aseguramiento de calidad, tiene la posibilidad de compartir experiencias entre los distintos productores que están dentro de la misma, la posibilidad de mejorar e ir teniendo más aprendizajes en relación con el resto de los productores que forman parte de nuestro grupo. Voy a avanzar un poco. Acá tenemos el mapa de los lugares donde tenemos un nodo local, el mapa de la Argentina. A veces nos sale la pregunta, bueno, ¿ustedes solo están en los lugares que tienen pintados? Y la respuesta es no. También abarcamos los lugares que tenemos de color gris, como la provincia de Corrientes o Mendoza, La Pampa, la provincia de Buenos Aires completa. Lo que sí es que nos acercamos a esos lugares con el nodo local más cercano, ¿sí? Así que en realidad, estén donde estén, nosotros nos podemos acercar a trabajar con ustedes. En total somos 15 nodos, como se ve acá en la diapo, en 14 provincias, más Paraguay. Voy a avanzar un poquito también y les comento por qué decidimos hacer este abordaje con los nodos. Bueno, en primer lugar porque queríamos tener escala, llegar con los casos eh, y con el abordaje de trabajo a cada lugar de la Argentina, en principio, y luego a nivel regional, sumando a Paraguay. Em, Consideramos que es la única manera de crecer y de ofrecer el servicio de manejo holístico de la ganadería regenerativa en terreno. Además, porque queríamos hacer un trabajo en red donde pudiéramos aprender de la experiencia de cada uno de los equipos que se vuelca en nuestras reuniones conjuntas y en los espacios que generamos para compartir y para aprender en conjunto. Y bueno, para tener un aseguramiento de calidad de los servicios que se están brindando, que aquellos educadores, que aquellos técnicos que se acercan a trabajar con los productores puedan tener respaldo y cuando hay un caso difícil o hay consultas, lo puedan traer a la red y podamos abordarlo en conjunto.
Capaz que esté acá Franco, el chico que vino a ver, Ah, vino a hacer lado con el micrófono, a veces pasa. Hay que tener cuidado con el micrófono y las cámaras también. Bien, voy a ir avanzando. Tenemos la ganadería regenerativa. Como pregunta de qué es la ganadería regenerativa. Bueno, yo les dije que en principio era un buen negocio y algo de lo que mencionaba Diego es sobre la síntesis del manejo a favor de la naturaleza que aumenta la rentabilidad del negocio ganadero en este punto en particular. Vamos a avanzar un poquito. Hay una serie de características que definen a la ganadería regenerativa. Están acá enumeradas. En primer lugar es imitar la naturaleza, hacer biomímica, generar renta, regenerar los pastizales. Acá nos faltó pastizales, pasturas, los recursos forrajeros en general y los suelos, aumentando su, su posibilidad de captura de carbono, su fertilidad, su vida microbiana. A través de esto generar capital biológico. Utilizamos bajo a nulo nivel de insumos. Usamos tecnología de procesos para aquellos que estén metidos en la agronomía. Esto es básicamente una tecnología de procesos muy eficiente. Así que en general las tecnologías de procesos no requieren de altos niveles de insumo y podemos bajar costos de producción de esta manera. Y bueno, y generamos capital social en la medida en que cada evento de planificación es una nueva capacitación para el productor, para su equipo de trabajo y genera conocimiento particular y concreto sobre cada establecimiento y sobre las características naturales, productivas que tiene cada establecimiento en particular. Bien. Bueno, parte de la propuesta de la ganadería regenerativa es armar este círculo virtuoso entre la producción y el ambiente, en el cual hay, por un lado, la regeneración, con todo lo que implica, con el aumento de la biodiversidad, el aumento de la productividad primaria, el aumento de las tasas de captura de carbono. Con la regeneración aumentamos la productividad de pasto, pero de carne finalmente, y la rentabilidad como consecuencia en un círculo en el cual la rentabilidad puede servir para aumentar las inversiones necesarias para todavía regenerar más rápido, ¿sí? Y ahí es donde se cierra el círculo virtuoso que está acá a la derecha. Y entonces, ¿qué hacemos en particular y cuáles son las prácticas que utilizamos? En nuestro abordaje hay una serie de prácticas y planificaciones. Hoy vamos a ver en particular el plan abierto, porque esta es la época de salir a hacer los planes abiertos, los planes de primavera, los planes donde se abarca la etapa de crecimiento del forraje. Y acá se ven, los remarcamos en este cuadro. Lo voy a explicar rápido porque este es un detalle teórico de algo que van a ver ahora con los dos casos prácticos. El plan abierto es el momento de administrar a través de elegir buenos descansos, los descansos apropiados, eh, el forraje creciente. Entonces, en particular, en general para nosotros acá en Argentina, va a coincidir con la primavera y el verano y un poquito del comienzo del otoño. Eh, y vamos a administrar con tiempos de descanso de distinta longitud las tasas de crecimiento del forraje y esas velocidades de tasa de crecimiento, los cambios de velocidad en la tasa de crecimiento. El crecimiento de primavera, el crecimiento de verano, a través de establecer los descansos, lo vamos a administrar y queremos acumular la mayor cantidad de forraje posible en la época de crecimiento. Ese va a ser nuestro plan abierto. Acá en el cuadro van a ver que hay otro plan más, que veremos más adelante en un nuevo encuentro, que es el plan cerrado, que es en el cual uno administra todo el forraje que produjo durante la temporada de crecimiento. Y eso el plan cerrado se hace en otoño, cuando empiezan las primeras heladas, básicamente, y el forraje detiene sus tasas de crecimiento. Voy a pasar un poquito rápido también. Acá están las características principales del plan abierto
3 filas que son las más importantes. Como objetivos, en primer lugar, tenemos que queremos producir la mayor regeneración posible y la mayor cantidad de forraje posible al menor costo, agrego. Eh, Además, lograr la mejor producción individual posible en términos de los indicadores productivos de los rodeos animales. Esto lo vamos a hacer con rodeos de cría, con recría, con lecherías o tambos. Em, Siempre miramos el animal, no estamos mirando solo el pasto, estamos mirando el animal. Y de hecho la idea es tener una mirada muy integral: suelo, pasto y animal. En la segunda fila, las decisiones críticas que se toman para el caso del plan abierto, que son el tiempo de recuperación, que son estos tiempos de descanso variables que les comenté, un tiempo de descanso para cuando el forraje crece muy rápido en primavera, y otro tiempo de descanso un poquito más largo cuando el forraje empieza a tener tasas de crecimiento menores en el pleno verano. Esto se adapta, no es siempre igual, se adapta a la ecorregión en la que estamos trabajando, a la comunidad de forraje que estamos administrando también, de pastizal, de forraje, de pasturas, y a la categoría animal. No es lo mismo un tiempo de recuperación para un rodeo de cría de madres que un tiempo de recuperación para una recría, donde buscamos más calidad, y ni que hablar en el tambo, donde todavía buscamos más calidad todavía. Eso alarga o acorta los tiempos de recuperación en función de la productividad que estamos buscando. Bueno, otra serie de cuestiones críticas a tener en cuenta son los movimientos con crías al pie, tener cuidado en la aparición. El número, son dos palabras muy nuestras: número de células y datos, un número de rodeos y un número de potreros que se manejan juntos. Y un ranking de potreros que ahora seguramente se va a profundizar en los ejemplos prácticos, que es una manera de evaluar en principio las características de los potreros para poder administrar los pastoreos y los tiempos de ocupación. Hay algo que antes de avanzar quiero que quede destacado, que es que nosotros primero defendemos, de alguna manera, entre comillas, defendemos los tiempos de recuperación, y los tiempos de ocupación los vamos a tomar de alguna manera como una consecuencia de el tiempo de recuperación que queremos tener y la cantidad de subdivisiones que estamos manejando. Si podemos tener tiempos de ocupación muy menores, muy cortitos, mejor. 1, 2 días, 3 días, mejor. Pero no en todos lados se puede hacer eso, no en todos lados tenemos la infraestructura y el personal para hacer eso. Entonces lo adaptamos a cada establecimiento. Y eso es parte de la flexibilidad que tiene este abordaje de manejo, que lo podemos aplicar desde Patagonia hasta la región pampeana, pasando por el Chaco. En la medida que se ajusten las variables, se puede aplicar. Bueno, voy a avanzar un poquito. Acá tenemos un gráfico que resume algo de lo que mencionaba recién. Si miramos el eje de las X, que sería el horizontal, tenemos la cantidad de subdivisiones en el establecimiento. Y si miramos el eje vertical, el eje de la Y, tenemos un conteo de días. Vamos a enfocarnos primero en la línea naranja, que es el tiempo de descanso. Lo que se quiere manifestar acá, este es un gráfico que está en el Carrillo, para los que hayan estudiado el libro de Carrillo lo van a encontrar. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que con un aumento moderado, digamos, de las subdivisiones, el aumento del descanso es exponencial al principio. Entonces, con un aumento, si tenemos 3, 4, 5, 10 potreros, 15, con ya 20 potreros estamos pudiendo administrar descansos muy altos, muy buenos. Y en la medida que aumentamos también las subdivisiones, seguimos agregando subdivisiones, el agregado en días de descanso es marginal, es un poquito, y se termina siendo infinitesimal, muy chiquito, ¿sí? Por eso se plancha la curva y se queda como amesetada. Y la otra curva, que es la que se ve en celeste, es el espejo de la curva naranja,
y representa los días de ocupación, cuántos días estoy en cada potrero. Y también pasa lo mismo, en la medida que agregamos algunas pocas subdivisiones, baja muy rápido el tiempo de ocupación. Y cuando ya tenemos muchas subdivisiones, si bien aumenta el tiempo, disminuye el tiempo de ocupación, disminuye muy poco. Eso no significa que no tengamos que hacer muchas divisiones. Significa que para empezar, podemos empezar con lo que tenemos en el campo, ¿sí? Con las divisiones que tengamos disponibles. Y en la medida en que podamos ir agregando y haciendo inversiones, podemos lograr mejores resultados. Acá falta una curva que tiene forma de recta, que es esta verde que está acá, que es la carga instantánea. Que esta sí se ve afectada proporcionalmente. En la medida que aumentamos mucho las subdivisiones, la carga instantánea o la densidad animal que estamos manejando aumenta linealmente. Entonces, ese es un efecto que tiene muchos, en realidad es una consecuencia que tiene muchos efectos positivos en el manejo. Estamos bajando mucho la selectividad, permitiendo un comportamiento voraz de los rodeos, haciendo un bosteo y un reparto de la orina en la parcela mucho más uniforme. Bueno, hay un montón de efectos que el aumento de la densidad nos está permitiendo. Y además del consecuente aumento de la carga en la medida en que tenemos más y más subdivisiones. Lo que quiere demostrar este gráfico es que se puede empezar de a poco, que hay efectos que se ven muy rápido y hay otros que necesitan ya un nivel de infraestructura mucho mayor. Pero el abordaje puede ser sin un nivel de inversión de capital inicial demasiado alto. Bien, esto es algo que van a ver más adelante también. Y solamente para ir cerrando, nosotros lo que queremos hacer en esta época, en la época del plan de crecimiento, el plan abierto, es hacer funcionar la bomba de carbono lo máximo posible. Y cuando nos referimos a la bomba de carbono, pensemos en la planta, como con un crecimiento de hojas, que sería la línea que está acá, naranja, y un crecimiento de raíces, que es esta línea que está acá, la celeste, y el cero, que se ve muy chiquitito acá, pero es la línea del medio, sería el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos regular cómo se hace la carga y la descarga de esa bomba de carbono, que es el forraje creciendo. La carga se va a dar por el crecimiento, entonces tenemos que darle tiempo para que crezcan las hojas y en consecuencia la planta desarrolle raíces para sostener esa cantidad de hojas. Ahora, ¿cuándo se da la descarga? Bueno, como dice acá, con el pastoreo y la redistribución de los flujos de la planta. Entonces, el pastoreo va a ser la descarga de la bomba, me voy a llevar de la biomasa que tengo acá arriba, la voy a llevar para transformarla en carne, en leche, en fibras. ¿Y qué va a pasar? La planta va a tener menos hojas y le van a sobrar raíces, entonces se va a desprender ella sola de las raíces, ¿sí? Y voy a tener de este punto raíces y van a disminuir la cantidad de raíces. ¿Qué pasa? ¿A quién alimentan las raíces que se desprenden de la planta? Bueno, estas son las que alimentan al suelo. Por un lado, las hojas alimentan al animal y las raíces alimentan al suelo. Lo que hay que hacer y lo que les proponemos con el plan abierto es manejar bien esta línea de cuándo hacemos la descarga. Esa velocidad la vamos a ajustar de una manera en primavera y de otra manera en verano. Pero en la medida que logremos buenas cargas de la bomba de carbono o el crecimiento del forraje, vamos a lograr mayores producciones a nivel animal, primero a nivel de hojas y de biomasa y luego a nivel de la producción animal, y también mayor capacidad de alimentar al suelo. Solamente quedémonos con esto, podemos profundizar mucho, pero hoy no vamos a tener tiempo. Quiero que quede esto claro. Nosotros lo que queremos es hacer funcionar la bomba de carbono al máximo posible, siempre teniendo en cuenta la mayor productividad animal posible, ¿sí? Así que bueno, con eso voy a dar pie a nuestro primer ejemplo, que nos lo va a traer el nodo WeTrue, que está en San Luis. Los nodos son equipos técnicos. Acá están los integrantes: Pablo Amieva, Juan Castro, Nico García, Matías Malimberri.
Guillermo Cosarín, Matías Villarreal, Matías Rodríguez, acá está el contacto. Y bueno, con esto le doy la palabra a Matías para que nos compartan el ejemplo. Luego con el micrófono. A ver, Es lo que es. poco Carlos. ¿Estás, Matías? Ahí estás. Estoy acá. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, Ahí, me presento, mi nombre es Matías Malivernay. Somos parte del equipo de WeTrue, que estamos en San Luis, dispersos por todo San Luis, parte del equipo en Fraga, en Mercedes, acá en Nachel. Pero bueno, Pablo el veterinario, Juan ingeniero agrónomo, Nico ingeniero, Guille ingeniero, el referente, Martín está en Mendoza, que veremos si próximamente puede extender y creamos, o se crea un nodo propio en Mendoza. Así que está Martín ahí, atento. Y Matías Rodríguez, que se sumó al equipo recientemente. Y está el contacto de correos, número de teléfonos, ahí está la foto en presentación. Falta Matías en esa foto porque se sumó recientemente, pero parte del equipo interdisciplinario de trabajo. Eso es muy gratificante y hay que reconocer el trabajo interdisciplinario, es muy importante. Con respecto a la zona que trabajamos, la zona de trabajo de influencia que tenemos, lo quisimos dividir en dos partes. Si bien hay gran variabilidad, estamos en una zona semiárida y tenemos una gran variabilidad, nos encontramos que la zona oeste y lo que es Mendoza, con campos grandes de una magnitud importante. Por ejemplo, nos hemos encontrado campos de 14, 10.000, 20.000 hectáreas en campo en la parte de Mendoza. Con respecto a la zona centro-norte de San Luis, norte de La Pampa, campos de entre 500 a 1.000 hectáreas. Entonces, son zonas totalmente distintas, con problemáticas distintas. Problemáticas en calidad de agua, provisión de agua, zonas con altas pérdidas de tacto de tete, hacen los tactos, resulta que se larga el monte y por cuestiones de manejo vuelve y tienen entre un 12 y un 17% de pérdida tacto de tete con índices que por ahí no sonaban alarmantes, pero son por cuestiones de manejo. Son productores extra zona, son gente que son dueños de los campos, pero son o de Córdoba o de Buenos Aires o de otro lugar, pero no propio de la región esta. En cuanto a la zona que llamamos este de San Luis o zona centro y norte de San Luis y norte de La Pampa, campos mixtos con posibilidades de agricultura en algunos lotes. También el planteo este en base a verdeos, notamos que este planteo en base a verdeos también ha sido eh, clave en el manejo de todos los montes de la zona. La ganadería se manejaba en lotes agrícolas y cuando llega la hora de sembrar, la vaca migra al monte, pasa su verano en monte y vuelve a los lotes agrícolas en invierno, entonces produce una degradación tremenda y se empajonan los lotes a causa del manejo de años, de la misma forma. Se saca la vaca en primavera-verano para hacer la siembra de los verdeos, se larga al monte y vuelve la vaca a comer los diferidos. Entonces, ese esquema tradicional de esta zona. También con problemáticas de distribución de la guada y en muchos casos nos hemos topado con casos de empresas familiares, productores también de esta zona que quieren sumarse al manejo holístico. Estamos en una zona con influencia de incendios, este es tremendo. Hace poco se quemaron más de 50.000 hectáreas acá en San Luis. Así que estamos en una zona complicada con el tema de incendio y con mucho potencial en lo que es la parte ambiental y productiva de la zona. Próxima diapositiva. Servicio que prestamos como nodo, podemos hacer y brindar un contexto holístico, una herramienta fundamental, poner en contexto al grupo de trabajo los planes de la tierra, en el cual diseñamos tu campo ideal para el manejo que vos desees realizar en esta zona. Te lo diseñamos en etapas que cada productor luego ve cómo avanza en el diseño de estas etapas de planificación. Pero bueno, es un diseño con herramientas tecnológicas, con recorrida a campo, en el cual se planifica en etapas, desde
campos que no tienen instalaciones a campos que necesitaban una mejora de esas instalaciones. Las planificaciones de pastoreo, ya aclaraste, son los trabajos que realizamos en primavera o en otoño. Las mediciones EOB o el Standard Grass, las mediciones son las que realizamos en otoño, conjuntamente luego para poder realizar los planes cerrados y sobre todo si están sumados al, a SARA, la medición es obligatoria. Los diagnósticos propositivos, las planificaciones financieras, también una herramienta, la planificación financiera dentro de un contexto holístico. Eso lo quiero aclarar porque no es una planificación financiera común, es una planificación financiera dentro de un contexto que se toman en cuenta los actores que toman decisiones, los recursos que tiene la empresa. Entonces, eso es definir un contexto y hacer una planificación financiera en base a ese contexto. Y el acompañamiento de gestión de la empresa es una opción más de servicios que estamos prestando para la gente que es extra zona. Entonces, lo podemos acompañar en la gestión de la empresa agropecuaria. Bueno, ¿qué equipo, qué tecnología usamos durante la planificación? Cuando estamos a campo, realizamos mediciones de forraje, es un poco unas mediciones de unos EOB que realizamos. Para las planificaciones de pastoreo, los planes abiertos, que se sume todo el equipo técnico, todo el equipo de trabajo. Es muy importante que esté sumado a la hora de tomar decisiones de los recursos que están en el campo, aparte de la recorrida que realizamos, que esté toda la gente que toma decisiones en el campo. Es importante que se siente en la mesa a trabajar. Próxima diapositiva. Eso es un ejemplo con Martín en un campo en Mendoza, realizando un muestreo de suelo, el equipo para los muestreos de suelo, en el cual tenemos que caminar en el monte con los caladores, pala, machete, masa, el marco para las referencias, planillas, GPS para no perdernos, que nos pasó. Seguimos. La próxima, Maxi. Ahí está. En este caso, medición de forraje, cortamos con el marco y realizamos un pesaje para hacer una estimación de forraje de cuánto cantidad. También una foto de una invitación a un grupo Cambio Rural del sur de la provincia de San Luis. Y trabajo en ese campo, justamente estaba en Mendoza. Presentación de qué estamos realizando en ese campo. Una presentación conjunta con los productores del equipo de trabajo y de las herramientas de trabajo en esta zona. Próxima diapositiva. Bueno, con respecto al plan de pastoreo, acá un poquito lo va a hablar Juan y va a comentar de qué se trata los planes abiertos de pastoreo y el ejemplo que tenemos sobre un plan o 3 años de trabajo sobre planificación abierta. Juan, te doy pie para que inicies. Estás muteado, Juan. Vas a tener que activar el micrófono. Ahora sí. Gracias, Ahora Mati. sí. Buenísimo. Bueno, un poco para plantear un poco cuáles son los objetivos que nos planteamos acá en este tema de plan abierto, un poco ya estuvo explicando Maxi, pero tiene que ver con organizar los tiempos de descanso de las parcelas, fundamentales para poder optimizar las velocidades y de aprovechamiento de las distintas especies, ¿no? Por otro lado, armar una reserva de forraje para la estación de no crecimiento en nuestra zona, muy importante porque básicamente prácticamente el 100% del pasto se produce en la zona en la etapa de crecimiento en nuestra zona, épocas que van de noviembre a mayo, como diría Maxi, cuando terminan cuando empiezan las primeras heladas. Así que es clave que nosotros podamos plantear una buena reserva en este sentido. El otro objetivo es regenerar nuestros campos, porque, como planteaba Matías, la mayoría vienen de procesos muy complejos de pastoreo continuo, de agricultura de berreos
que producen realmente un deterioro importante de los campos, entonces ya no basta con conservar, hay que regenerar o hay que sumar energía en estos sistemas. Y por último, planteamos acá el tema de mejorar los indicadores biológicos, también muy vinculado a que la etapa más activa es la etapa donde se desarrolla el plan abierto. Sí, Maxi. Ahora bien, ¿qué necesitamos o qué hacemos o cuáles son los elementos que hacen falta para la planificación abierta de pastoreo? En primera instancia, nosotros planteamos una recorrida para la cuantificación visual. O sea, en la plan abierto nosotros ya estimamos y damos por entendido que si esa carga de hacienda es constante, ya pasó el invierno. Así que la etapa de verano no tendría que tener problema en cuanto a provisión. Así que lo que hacemos es una recorrida para cuantificar de manera cualitativa los lotes con un puntaje o, en el caso de que ya haya más experiencia, podemos trabajar con otros conceptos como las raciones o los días animales, ¿no? Otra cosa que necesitamos o que es muy importante es tener los planes anteriores. O sea, como todo proceso, la acumulación de información es un factor importantísimo y que va ayudando a que la calidad del trabajo cada vez sea mejor y cada vez esté más ajustada. Vamos a ver que en el caso puntual de hoy, en el campo de hoy, es un campo que ya viene haciendo planificación de pastoreo de hace varios años, entonces la calidad de la información que vamos recolectando y la calidad de la toma de decisiones cada vez se va ajustando más. Como planteaba Matías, es importante la participación de todos los actores. ¿Por qué? Porque es importante los que van a tomar las decisiones desde el punto de vista financiero, productivo, pero también es importante la mirada de los empleados que están todos los días recorriendo los potreros, todos los días mirando los rodeos, sobre todo en nuestra zona donde muchos de los tomadores de decisiones no son de la zona o no viven cerca, entonces la importancia de la mirada del empleado rural en este sentido es clave. Bueno, y otros elementos que son necesarios, el mapa o el croquis del campo para poder organizar, digamos, de una buena forma cuál sería el circuito, ¿tá? Porque antes de empezar a plantear los días en la provincia, nosotros lo que tratamos de establecer es un circuito por el cual vamos a girar y ahí es clave la mirada del empleado, ¿no? O sea, el que dice, no, mirá, por acá no, porque esta tranquera está rota, por acá pasamos, por acá no. Es muy importante en esta etapa el empleado rural. Y después cuestiones más operativas, lápices de colores, regla y mate, porque normalmente se hace largo. Sí, Maxi. En este webinar vamos a presentar el caso del Peje y la Celia, que es un campo que está ubicado en la zona de Concarán, en la parte del Valle de Conlara, en la provincia de San Luis, en la ecorregión Chaco Serrano. Ahí van a ver después cuando tenga un poco más de detalle en algunas imágenes. Este campo en particular tiene una parte de valle y una parte de sierra, o sea, tiene los dos ambientes. Y tenemos en promedio una lluvia de alrededor de los 600 milímetros anuales, con una variabilidad bastante importante. Sí, Maxi. El peje holístico es el título de esta diapo y tiene que ver con cómo están distribuidos los dos sectores que tiene el campo, el más grande del peje, el más chico la celia, que son campos que no están contiguos, pero que tienen una distancia de recorrido bastante corta, que ya hace varios años que la hacienda la transita sin ningún problema. Si vemos, en este caso particular, es un campo que viene de una transición familiar, digamos, o sea, cuando se realiza el proceso de transición familiar de la generación anterior a la actual que está a cargo, también se incorpora a esa transición la mirada holística y se empieza a desarrollar con
con un contexto familiar primero y con un plan de la tierra muy detallado después, cómo sería el diseño. Ahí lo que vemos es que la longitud, o sea, y el formato largo nos permite una diagramación interesante de lo que tiene que ver con los potreros por un lado y con la distribución de las aguadas por el otro, ¿no? ¿Qué iba a decir? Esto por ahí va a sonar descolgado, pero ¿por qué lo planteamos como una cuestión importante? Porque en el marco del contexto holístico, digamos, o sea, el paisaje que la familia está mirando hacia el futuro es un paisaje con árboles. O sea, es un paisaje donde integra la ganadería a los montes naturales. Entonces, este tema de raleos es clave. ¿Por qué? Porque es muy común que en estos casos lo que se haga o lo que se hacía en la zona, pero que ya están las consecuencias, es lo que se conoce como tal la raza o tal a tal, digamos, ¿no? En este caso, el paisaje que la familia imagina es un paisaje más parecido a un parque, a una sabana donde hay árboles con una distancia de distribución, con especies eh, pastoriles abajo. Entonces, en este tema hubo todo un trabajo de desarrollo en el campo vinculado con cuáles serían las distintas estrategias de raleo. De hecho, se han hecho prácticamente todas, donde realmente el impacto de cada una y los números que cada una muestra nos da mucho material para seguir avanzando en este tema, ¿no? Fíjense que Rolado está con signo de pregunta porque es una cuestión que siempre la tenemos ahí pensando. Creemos que es una herramienta que está muy difundida, pero planteamos también que para campos de una escala mediano a chica, existen otras estrategias que son muy interesantes. Sí, Maxi. Y acá vemos, digamos, un poco el paisaje que nos encontramos cuando llegamos y el paisaje que se va logrando el marco del proceso, ¿no? O sea, es una zona que ha estado desmontada y que después de muchos años se ha arbustizado. Entonces hay todo un trabajo de raleo de ese arbustizal, de priorización de especies arbóreas y de incorporación por especies megatérmicas y valoración del pastizal natural que están dando resultados muy buenos. Sí, Maxi. Acá lo que queremos plantear o lo que queremos ver es cómo, después de 4 años, de 4 planificaciones, vamos cumpliendo nuestro objetivo, que está en nuestro contexto, y vamos cambiando el paisaje, desde un paisaje de inicio que estaba basado casi un 60% de un pastizal natural, eh, con poca posibilidad de acción de los animales, y una importante proporción de los verdeos anuales, básicamente sorgo, como decía Matías Soil, como dice Guillermo Dueño, sorgo sobre sorgo sobre sorgo hace como 30 años. Así que eso, y fíjense cómo hemos cambiado hacia lo que llamamos pastizales naturales mejorados, que es donde intervenimos con estos raleos y con siembras al voleo, y cómo vamos convirtiendo los verdeos de invierno en pasturas implantadas básicamente con una mezcla de megatérmicas y que cumplen con el objetivo de eh, perennizar nuestro sistema forrajero. Ya estamos prácticamente en la etapa final de este proceso. Este año se están terminando de implantar las últimas hectáreas, así que de acá en adelante un poco el planteo se va a ir estabilizando con esta lógica. Sí, Maxi. Y fíjense qué interesante este tema. O sea, a medida que nosotros vamos aumentando año a año la perenización y por ende vamos bajando el porcentaje de verdeos anuales, contrario a lo que uno normalmente piensa, y en el marco de una mirada integral y de este manejo holístico que estamos haciendo, vamos aumentando en promedio la cantidad de raciones. ¿Tá? O sea, estamos bajando los porcentajes de verdeo,
estamos aumentando las raciones en base al mejoramiento de nuestros montes naturales, del raleo y de la incorporación de las pasturas megatérmicas. Vale. Una planilla que nos indica cómo ha sido la evolución del stock general desde que comenzamos con los registros en el 2021 hasta los registros del último plan, donde vemos claramente que hay un aumento sostenido. Pensamos que el clima lo vamos a ver en el marco de 3, 4 años, cuando todas las pasturas perennes que están en proceso de implantación todavía lleguen a su clímax, ¿no? Sí, va así. Estas cosas así tan prolijas y tan ordenaditas son lo que nosotros llamamos planillas de pastoreo. Van a ver que también vamos evolucionando en ese tema, pero lo que planteamos acá como una cuestión interesante a ver es cómo vamos cambiando de ese proceso de pastizales naturales y de manejo de pastoreo continuo hacia un proceso de tiempos de descanso y de parcelas mucho más ordenados, mucho más productivos. Una de las grandes cuestiones que tenemos en nuestra zona, sobre todo en los primeros planes de pastoreo, es cómo hacemos para que todo el sistema, las vacas, los empleados, nosotros, los productores, nos acostumbremos a este tema de, como planteaba Matías hoy, las vacas en el monte en una época y en los verdeos en otra época, a esta cuestión de poder dar una vuelta en cada etapa, en cada plan de pastoreo, poder dar una vuelta, en primera instancia es lo que siempre tratamos de negociar. O sea, de pastoreo continuo a por lo menos tratar de dar una vuelta en el primer plan. Ahí ya vemos diferencias notables, sobre todo en la acumulación de pasto para el próximo invierno. En este caso, arrancamos con una sola vuelta de 150 días. Fíjense que se nota clarito la escalerita de todos los potreros, como lo vamos usando a lo largo de los meses del plan. En el segundo, en la otra filmina, planteamos una evolución importante que fue plantearnos 2 vueltas de pastoreo. En primera instancia nos planteamos 2 vueltas iguales de pastoreo, y este plan, cuando vimos que lo evaluamos, vimos algunas ventajas con respecto a una sola vuelta, pero vimos que se podía ajustar más. Y en el último plan en el último plan abierto, que fue el que hicimos la semana anterior, planteamos una vuelta rápida de 60 días y una vuelta más lenta de 100 días. Nosotros creemos que cercano a esto va a estar el ideal para este campo. Pero como planteaba Noé, Maxi, como planteaba Matías, cada campo tiene una estrategia distinta, cada campo tiene un sistema productivo y una composición de su estrato de pastizales que hace que de acuerdo a la zona se puedan acumular de distintas formas, ¿no? O sea, en lo que estamos trabajando en La Pampa o en Mendoza, con campos más complejos, con tamaños de potreros más grandes, pensar en 2 vueltas realmente es difícil. Sí, Maxi. Para ir cerrando un poco, fíjense acá cómo va evolucionando el índice de salud de pastizal. Fíjense que en rojo está cuál fue nuestra línea base. Está menos 35, o sea, lejísimo del ideal. Pero lo importante es que vamos avanzando todos los años, primero a una velocidad más lenta, como corresponde a todo proceso, ¿no? Primero con una velocidad más lenta y después con una velocidad más importante. O sea, ustedes lo que ven ahí son los diferenciales en el ICE de cada temporada. Así que, como diría un amigo, ya estamos arriba de la lona, digamos. Estamos dando la pelea arriba de la lona. Cuando arrancamos no estábamos ni en la lona. Así que muy contentos en este proceso. Y seguimos un poquito más. Y bueno, y ahí llegamos al final. Así que muchas gracias y esperamos preguntas más adelante. Muchas gracias, Juan. Matías,
todo el nodo Witru. Eh, Ahí lo voy a ir convocando a Martín de Pereña. ¿Querés dar, estás ahí? Te espero un ratito y das pie a tu equipo y a la experiencia de Pereña en Santa Fe. ¿Te tenemos, Martín? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Ahí Bueno, tenemos. bueno, muchas gracias. Voy a tratar de no reiterar las cosas que dijeron Maxi, Matías y Juan. Nos presentamos. Pereña es el nodo de hoy 21 para la provincia de Santa Fe. Somos 13 en el equipo. Yo soy parte de ese equipo, también muy multidisciplinario, 6 veterinarios. Pasar la próxima, Maxi, ahí estamos todos en una foto. Son 6 veterinarios, 4 ingenieros agrónomos, un economista, un ingeniero industrial y un administrador de empresas rurales, que es muy autodidacta y que también está en el equipo. O sea, la ventaja de la multidisciplina y este tema de trabajar no solo con la producción, sino evaluando el ambiente, nos hace técnicos muy completos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué usamos durante la sesión de planificación? Ahí lo básico es, aunque sea tener un mapita tan básico como este, pero que tengamos los potreros, los lugares de las aguadas, lo vamos a usar en la recorrida y lo vamos a usar después en la sesión de planificación. Y después, también antes de ir al campo, está bueno que hagamos una ambientación del campo para conocer los sectores. Por ejemplo, en este caso hay monte, hay media loma, hay bajos y tener, si es posible, tener ambientados los potreros es una herramienta muy importante antes de ir al campo. También, ya metiéndonos en la recorrida del campo, hay algunas cuestiones que vamos aprendiendo con el tiempo y que son muy útiles, sobre todo en lugares donde la calidad de agua no es buena o varía mucho con las sequías y con los problemas que hemos tenido en los últimos años con descenso de napas, es llevar un conductímetro para ir evaluando y hacer un registro de la conductividad del agua en los diferentes potreros y a lo largo de los diferentes planes, y también un voltímetro para verificar que las divisiones estén realmente activas y cuando decimos que los animales van a estar en determinado potrero, lo podamos corroborar de que eso va a ser así. Vamos a la próxima, Maxi. Bueno, una vez que estamos en gabinete, usamos lo que dijeron los chicos, lo mencionaron bien, las planillas, el manual y todo el equipo de trabajo reunido. Vuelvo a resaltar de que el día de planificación es un día muy importante, donde tenemos que estar todos los involucrados en el proceso, la gente que está en el campo manejando los animales, los profesionales, si es que tiene profesionales en el campo, veterinarios, agrónomos, encargados, y si es posible también los dueños. Todos tenemos algo para aportar. Nosotros los técnicos tenemos el conocimiento de la metodología, tenemos la experiencia de aplicarlo en un montón de lugares, pero cada campo es un entero aparte y que tiene su contexto holístico y donde es importante leer ese contexto antes de hacer la planificación y después escuchar a todos los actores que son los que van a poner en práctica el plan, ¿no? Así que a la hora de las discusiones previas al plan, a la hora de armar el plan, es fundamental un equipo lo más completo posible. Y como decía Maxi, gran parte de la adquisición del capital social que va en aumento en las empresas es estas jornadas de planificación donde nos sentamos todos a pensar 5, 6, 7 meses para adelante, recorremos el campo juntos, vemos los progresos, vemos las dificultades que se han presentado en los planes. Es un crecimiento personal para todos. Para nosotros es mucho más experiencia y para el equipo cada proceso de planificación lo deja más capacitado, con más capacidad de observación y más capacidad de aporte para el próximo plan. Vamos a la siguiente, Maxi. Bueno, lo importante en la recorrida, como decíamos, es tener a todo el equipo presente y en esa recorrida, bueno, como decíamos, vamos verificando los alambrados, vamos viendo la calidad de agua, vamos viendo si los boyeros patean y básicamente acá estamos situados en una recorrida de plan abierto. En el plan abierto, el dato que nos tenemos que traer del campo es
la cantidad de pasto que ese potrero nos puede brindar en el tiempo que vamos a planificar. En eso hay que tener cuidado porque a veces vamos a un potrero que está comido, pero sin embargo es un potrero que tira mucho pasto, y el dato que nos interesa acá es el potencial de producción de pasto, porque no se olviden que estamos planificando para adelante. Con ese dato, con esa revisación completa del campo, más las experiencias de los planes pasados, si las tenemos, más las consultas a la gente que maneja los animales, y que también es importante considerar su opinión en cuanto a la calidad de los potreros, vamos a elaborar lo que es clave para los tiempos de ocupación y de los potreros, que es su calidad de los potreros, lo que llamamos el ranking. Vamos con la otra, Maxi. También es importante esos ambientes que nosotros hicimos en la ambientación previa. Si el campo tiene una línea de base de monitoreo ambiental, ya lo tenemos perfectamente ambientado y sabemos cuántas hectáreas hay de cada ambiente en el campo, pero esa ambientación llevarla a nivel de lote, y cuando hacemos la recorrida, revisar los ambientes. En este caso, que es el caso del ejemplo, hay un ambiente de bajo dulce que está a la izquierda. Hay un ambiente media loma con pastizal abierto, y hay un ambiente con un monte más cerrado, monte más abierto, donde los recursos son totalmente diferentes y donde nos pueden brindar una cantidad de pasto diferente, inclusive que puede ser diferente de acuerdo al pronóstico que estemos estimando. En el caso del ambiente de bajo dulce, sabemos que si hay cantidad de agua suficiente durante la primavera y el verano, tal vez es el ambiente más productivo. Si estamos ante un año seco, como estamos arrancando ahora, con un pronóstico de una niña, vamos a tener en cuenta ese ambiente de no calificarlo como con un alto ranking de producción de forraje, porque no es una situación donde ese ambiente pueda producir. Vamos con la otra, Maxi. Bueno, otra cosa importante que nosotros tenemos que mirar durante la recorrida son los rodeos que vamos a planificar, porque ellos son las herramientas que nos permiten mejorar el ecosistema, pero son el objeto, digamos, de producción y el que sostiene la empresa. Entonces, como decía Maxi, miramos los animales. Entonces, vemos todos los rodeos que vamos a planificar. En el campo observamos la condición corporal que tienen. También ahí discutimos ya en el campo qué eventos van a pasar durante el plan. Va a iniciar un servicio, va a terminar un servicio, va a haber pariciones. En algún momento el rodeo se va a separar y se va a reagrupar con otro. Todas estas cuestiones las vamos observando en la recorrida y las vamos charlando para después, a la hora de planificar, tenerlas claras. Aquí hay más imágenes que son, bueno, es una de las vacas multíparas, otras son las vaquillonas de reposición. Seguimos adelante, Maxi. Y bueno, después de la parte de elaboración del plan, no vamos a hablar demasiado porque ya hablaron suficientemente los chicos. Lo que sí, lo que queda, ahí se perdió una fotito que pusimos a último momento, pero queríamos mostrarle una planilla, que estaba una animación en esta. En el grupo ahí está todo el grupo que participó del plan con la planilla de pastoreo, pero también había una planilla de pastoreo que dejamos por rodeo para que cada encargado del seguimiento sepa cuándo tiene que cambiar los animales de potrero, y además ahí consigne la fecha real en que se entró al campo y que se salió de ese potrero, y que nos consigne también la intensidad con que lo hizo. Estos datos son muy importantes porque nos permiten aprender con el tiempo los diferentes tiempos de recuperación y las diferentes intensidades de pastoreo, cuántos pastos nos permiten acumular, y con eso construir curvas a las cuales le vamos agregando cada vez más puntos, y nos permiten identificar para cada ecorregión y para cada recurso que estamos manejando el momento donde la bomba de carbono está bien cargada. Y eso es una información importante que nos va sirviendo a los nodos para usarlo con todos los clientes que trabajamos, pero además forma parte fundamental de la red porque es información que compartimos con todos los nodos, intercambiamos y nos permite construir conocimiento. Probablemente en el futuro nos permita hasta escribir, publicar investigaciones, digamos, acerca de esto, y es fundamental el dato que ustedes consignen en los campos. Bueno, vamos a un caso de nuestra zona de planificación del pastoreo.
El campo se llama Nueva Palmira. Para nosotros es interesante porque tenemos un convenio con INTA, es el campo demostrativo de INTA, y venimos planificando desde hace desde 3 años. Hoy hicimos el cuarto plan, el plan abierto, o sea, del año 24. Está ubicado cerca de San Cristóbal, una zona muy ganadera. Eh, Estamos en la ecorregión del Espinal y el promedio histórico de lluvias es 1060 milímetros. Y como vemos ahí, eso viene cayendo. En el año 2023 es un poco más alto, ahí era hasta mayo, nomás llovieron cerca de 800 milímetros. Y en el 2024 estamos en 500 milímetros. Obviamente los años en que empezamos a planificar han ido bajando las precipitaciones del promedio, pero bueno, ya van a ver que eso no ha sido un obstáculo para ir mejorando productiva y ecológicamente el establecimiento. Vamos con la otra, Maxi. Bueno, tiene la ventaja de este campo que tenía un muy buen nivel de subdivisiones, tiene 30 potreros con una bastante buena distribución de agua, agua de una calidad aceptable, y la actividad básicamente es cría bovina con un rodeo de 380 vientres y una carga promedio de los últimos años de 0,8 equivalente vacas por hectárea. Los ambientes son los que vimos en la foto, Medialoma es lo que predomina, 75%, un bosque nativo, en algunos lugares más abiertos, otras partes cerrados, 15%, y bajos dulces, 10%. Vamos a la siguiente. Bueno, queríamos compartirle un poco lo que decía Maxi, de que al principio, no, creo que Falucho, perdón, Diego, era el tema de que hemos verificado aumentos en 2 años del 30%. Bueno, aquí no ha sido la excepción. Y también nos gusta presentar esto porque la medición de forraje, esta medición de forraje es a fin de la temporada de crecimiento de cada año, y esta medición, particularmente en este campo, lo hace la gente del INTA, no lo medimos nosotros. Nosotros cuando llegamos a la planificación, ellos relevan el forraje de todos los potreros. Fíjense cómo la carga animal en el periodo 19-20 y 20-21, que eran los 2 primeros años de este campo, se estaba organizando, se venían manejando con un pastoreo rotativo. La carga era de 0,79, ahí no había planificación de pastoreo, no sabíamos el valor de la carga, de la receptividad del campo al inicio del invierno. En el 21-22, cuando terminamos nuestro primer plan abierto, estábamos con una carga de 0,9, pero la receptividad para pasar el invierno era 0,6. Con lo cual recomendamos bajar la carga y suplementar algunos rodeos, porque obviamente íbamos a una colisión importante entre lo que es carga y receptividad. Y en el año siguiente, a pesar de la sequía, se pudo subir la receptividad en más de un 10%, se bajó la carga a 0,75, la receptividad aumentó a 0,67, y este año que tuvimos un poco mejores las lluvias durante el plan abierto, hemos logrado una receptividad de 0,85, con un aumento de casi 40% desde el primer plan cerrado hasta el tercer plan cerrado que hicimos este año. Y la carga está ahora adecuada a la cantidad de pasto que tenemos. En cuanto a la productividad de carne, también se ha registrado un aumento. En promedio están alrededor de 100 kilos de carne por hectárea, con el año más seco un poco por debajo, pero es un campo que usa solamente tecnología de procesos y donde la carga animal promedio de los establecimientos de la zona es entre 0,4 y 0,5 equivalente vaca promedio, y la producción de carne es de 50 kilos por hectárea. Entonces, es un campo que con tecnología de procesos está produciendo el doble de carne sin mayores costos, y es una tecnología que lo puede hacer cualquier productor de la zona. Por eso nos interesa este ejemplo donde está todo medido y está, bueno, la gente de INTA que puede dar fe, digamos, de esto. Entonces, creo que es una muy buena unidad de demostración a los productores que con tecnología de procesos podemos mejorar bastante. Vamos a la última, Maxi. Esto también nos interesa a nosotros porque aparte del pasto queremos y de los kilos de carne, lo que queremos ver es qué pasa con el ambiente. Si bien, como ven, este campo ya tenía un buen índice de salud, parte de 48 puntos. Al primer monitoreo después de establecida la línea de base, aumentó casi 5 puntos con una sequía muy importante, y este año que llovió un poquito más, aumentó 7 puntos más. Y los procesos del ecosistema, los 4 procesos, vienen mostrando una tendencia leve, porque obviamente son procesos que no son fáciles mejorarlos rápidamente, más si se parte de una buena base, pero vienen mejorando lentamente y consistentemente. Con lo cual es compatible
mejorar la receptividad y mejorar la productividad del campo, también mejorando el ambiente. Martín, ¿te animás a definir el índice de salud del ecosistema o el índice de salud ecológica? Porque lo venimos mencionando y estaría bueno dar una definición Sí, a los por asistentes. supuesto. Sí, es muy, muy oportuno. Bueno, el índice de salud ecosistémica es un índice que nosotros elaboramos midiendo 16 indicadores, que lo hacemos todos los años en los mismos sitios georreferenciados para poder saber si un ambiente está progresando o no. Dentro de esos 16 índices, los indicadores tratan de explicar el funcionamiento de cada uno de los procesos del ecosistema, y este índice está referido a cada ecorregión. Cada ecorregión tiene una matriz, en este caso el espinal, donde si sumamos los 16 indicadores en sus valores más negativos, un ambiente puede estar en menos 140 puntos, y si sumásemos todos los indicadores en la parte positiva, podría estar en más 140 puntos. Esto que este índice esté ubicado en 40 puntos positivos o 60 puntos positivos indica de que estamos alrededor de 200 puntos sobre 300 puntos posibles, con lo cual nos está diciendo que del funcionamiento del ecosistema está entre un 60 y un 70% de su óptimo. Lo utilizamos como una medida de cuán eficiente estamos haciendo esos procesos del ecosistema, porque sin duda hacer eficientes los procesos del ecosistema es lo que hace progresar ecológicamente un ambiente, pero además es lo que hace una producción eficiente a bajo costo, porque justamente estamos obteniendo renta desde un correcto funcionamiento de los procesos. Obviamente que el índice tiene varios indicadores y algunos van, el caso de la barrita amarilla, lo que interpreta son los grupos funcionales de la ecorregión y si están presentes las especies claves. La barrita verde, que es cómo estamos captando la energía, es cuánto forraje fotosintéticamente activo hay en la región respecto al momento que estamos evaluando y respecto a un descanso lógico que tienen que tener los sistemas. Y los dos barritas, la roja, la naranja y la marrón, perdón, están bastante correlacionados porque son indicadores que hacen hincapié en si el suelo está descubierto o no, si hay encostramiento, si hay erosión, la presencia de mantillo o no, y la estructura del suelo, que son muy importantes para que los dos ciclos, el ciclo de los minerales y del agua, estén funcionando bien. En el ciclo mineral, particularmente, hay otros indicadores, como la descomposición de bosta y del mantillo, que es cómo están circulando esos nutrientes dentro del sistema y cómo vuelven al suelo después que las plantas los sacaron y los pusieron disponibles para los animales. Gracias, Martín. Y además, bueno, una cuestión más. Ahí hay una linita que dice deseable 60 puntos para esta ecorregión. Esos 60 puntos nosotros decimos que es el piso de salud ecológica que buscamos, pero además de ser una interpretación ambiental y ecológica, tiene una implicancia productiva. Para nosotros, cuando tenemos sitios que están en 60 puntos, decimos que son sitios que marchan solos, solamente necesitan agua, alambre y manejo, porque no hace falta más ni ahí ni fertilizar, ni desmalezar, ni hacer ninguna inversión, porque tienen un nivel de salud ecológica que son muy productivos per se. Entonces, por eso buscamos encontrar esos pisos de salud ecológica, porque desde ahí podemos construir más salud, pero fundamentalmente desde ahí tenemos un sistema que es rentable y muy resiliente. ¿Seguimos? Sí. Perdón. Bien. Bueno, y contarle un poco la zona que abarca Pereña es toda la provincia de Santa Fe. Los campos que están en marrón ahí, que son 66 campos y alrededor de 36.000 hectáreas, son campos que están haciendo manejo holístico. Los campos que están en verde, que son otros 17 campos y 27.000 hectáreas, están haciendo manejo holístico y tienen la línea de base ecológica de monitoreo ambiental hecha. Y los campos que están en naranja, que son 29 campos y 23.000 hectáreas, están haciendo manejo holístico, tienen la línea de base, pero además están en programas de carbono. En total son 112 campos y unas 86.000 hectáreas y unos 52.000 equivalentes vacas que están bajo manejo en Santa Fe. Y los 4 puntitos violeta, uno de ellos es el campo que vimos recién, el INTA en Capibara, y después tenemos convenio con 2 escuelas agrotécnicas y con la Universidad de Rosario en su campo de cría,
donde lo que hacemos es poner en práctica las planificaciones de pastoreo, el monitoreo ambiental, para que los técnicos o los docentes y los alumnos conozcan la metodología y además aprendemos juntos, investigamos, hacemos jornada de difusión para productores y son parte también de esa cantidad de establecimientos que están bajo manejo en Santa Fe. Bueno, ahí está el equipo y el contacto, puede ser a través de ese WhatsApp o también entrando en la página de OBIS, en la parte de nodos o el programa Más R, encuentran también nuestro contacto con el nodo. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos cerrando ya. Dejamos el contacto acá como para hacer captura de pantalla de Diego con su número de teléfono, su dirección de correo electrónico. También lo pueden encontrar a través de la página de Roots. Recordamos que somos como 3 empresas trabajando junto con los nodos que tienen sus propios contactos. Y bueno, y sobre la base ya de la presentación de Witru y de Perenia, aquellos que tengan consultas, yo voy a volver ahora sí a ver si vemos caras. Hay algunas caras, algunos con cámara prendida. Para hacer las consultas que tengan ganas, podemos levantar la mano con las reacciones acá del Zoom, o pueden escribirnos, o nos levantan la mano en vivo y los vemos con la camarita. Así ordenamos la palabra y contestamos las consultas que tengan. Aprovechamos que tenemos a Martín, a Juan, a los equipos de cada nodo. Los escuchamos. No sé si había en el chat algo. Sí, silencio de radio que después hay que editar, ¿eh? Después hay que editar para que no se quede el silencio en la grabación. Y si no hay consultas, bueno, Maxi, en el chat creo que hay una consulta. a ver, dale, me meto. ¿Cuál? La más graciosa, la que habla de Sara. Sí, Bueno, me quedo grabado acá, totalmente pegado a la grabación y a lo que digo. Sí, esa es la propuesta, esa es la esperanza, que pague Sara en 2025. Sí, depende de la verificación de Berra y de la validación del proyecto, y estimemos el segundo semestre del 2025, ¿sí? Para ser optimistas. SARA es el programa de carbono en el que estamos promoviendo para la región que abarca desde el río Colorado para el norte de la Argentina, incluyendo Paraguay y Chile. ¿Sí? Maxi, Sí. una consulta para Martín, si puede ser, Juan. Dale. Martín, quería consultarte cómo han ido viendo ustedes los tiempos de descanso, diríamos, o la evolución de los tiempos de descanso desde que comenzaron, diríamos, desde cero, con un plan de base, al día de hoy, digamos, qué es lo que están viendo más allá de lo que vos muy bien describiste, los problemas por ahí de las precipitaciones, por un año mayor, otro año baja. ¿Qué lectura, diríamos, ya con este periodo de experiencia están teniendo? Gracias. Es muy buena la pregunta. En general, nosotros empezamos probando con los tiempos que pensábamos que podían andar o que nos sugerían. eh, Clásicamente, campos naturales, 50 días en plan abierto en primavera, y 100 días a partir de mediados de enero, principios de febrero. Eso hemos visto ahora que se modifica mucho con los ambientes. Entonces, ya ahora lo que aprendimos es que, por ejemplo, bajos dulces en años buenos se pueden trabajar con 40, 80 días, porque si no el forraje se pasa demasiado, como si fueran casi una pastura. Inclusive estamos viendo que hay montes muy cerrados o bajos salinos
donde no es una curva, o sea, sigue la recta y tal vez tengamos que tener 150, 160 días. Lo estamos explorando, todavía no lo sabemos, pero en general te diría que para lo que es campo natural y para empezar, después cada uno tiene que construirlo con su equipo y con su campo, y campos naturales, no haríamos menos de 50 a 100 casi en todo Santa Fe, y no más de 60 a 120, en general son descansos que tendríamos que manejarnos en ese rango. Y tal vez ajustar por, como decía, por temporada. Venimos con el campo muy cascoteado, muy peleado. Entramos en una primavera seca. El pronóstico es de niña y usar los tiempos más largos. Y si venimos con el campo no tan pelado, con un pronóstico de año niño y demás, arriesgarnos a hacer tiempos un poquito más cortos. Después está todo el rango. Nosotros trabajamos mucho con tambo y con invernadas, con pasturas, y hay todo ese rango que describía hoy Maxi dentro de los objetivos, y estamos hablando para planes abiertos de no bajar de 30 o 35 días como velocidad más rápida. Estamos entre 30 y 45 días, y después entre 70, 80 o hasta 90 días en la otra velocidad de las pasturas. En general, a más tiempo hay más regeneración, más mantillo, más cobertura del suelo. A menos tiempo, hay todo eso hay menos, y lo que hay es por ahí un rendimiento animal un poquito mejor. Hay que encontrar un equilibrio, pero es fundamental las dos velocidades, porque el error en no cambiar la velocidad cuando la tasa de crecimiento cambia en las pasturas, hace que las pasturas duren muy poco. Y ese es el error más frecuente que vemos en manejo de alfalfa, por ejemplo, donde uno sigue con una tasa, un ritmo fijo de cuando la alfalfa crece 80, 100, 120 kilos por día, y sigue aplicando ese ritmo cuando la alfalfa ya está creciendo 60 kilos y la estamos debilitando y comiéndole las reservas. Yo para complementarte, Martín, quiero aclarar que nosotros hablamos mucho de dos tiempos. El tiempo corto sería un tiempo mínimo, el tiempo largo es un tiempo máximo, y en el medio hay un rango de aumento de los descansos, y la planilla del pastoreo que estuvimos mostrando lo calcula solo, lo hace solo. Nosotros establecemos el mínimo y el máximo, y a medida que la rotación va avanzando, ustedes van a ir viendo que gradualmente los potreros van aumentando su descanso, lo cual está bien también, porque los primeros días de algunos descansos son de primavera, son rápidos, los últimos son más lentos, son de verano. Entonces hay algunos potreros que descansan 65, 70, 75, y va a haber un último potrero con todos los días de descanso de verano que descansará 100, si es el máximo 100, ¿sí? Eso es muy importante porque no es un cambio de velocidades así súper esquemático, sino que genera una gradualidad en el aumento del descanso. Y lo otro también para agregar, que tal vez sea un concepto un poco teórico, es que el sobrepastoreo, como planteaba Martín, el sobrepastoreo es una cuestión de tiempos. No, es más importante el tiempo que la carga. Eso viene muy de Bazán. Entonces, cuando uno hace la vuelta demasiado rápido, cortamos el descanso en una temporada de crecimiento de tasas bajas, hacemos un daño muy grande, y eso tiene que ver con perder pasturas a corto plazo, ¿no? Pasturas de alfalfa que podrían durar años y años, que se pierden en 3 años. No quiero profundizar mucho más en eso, son cuestiones teóricas, pero tienen que ver con qué definimos como sobrepastoreo, que tiene mucho que ver con el tiempo. Hay una Maxi, mano levantada de Dante Silvestri, pero dale, no, Juan. Maxi, quería Dale. sumar a esta pregunta de los intervalos el tema de que hacia el oeste, digamos, con ambientes más semiáridos y con base en pastizales naturales y megatérmicas, digamos, esa curva y esos intervalos cambian notablemente. O sea, desde la percepción que tenemos de que nuestra etapa de crecimiento es cada vez más corta, o sea, ya no ni siquiera estamos planificando 6 meses y 6 meses, estamos con un plan cerrado casi de 7 meses y un plan abierto de 150, 160 días, a el comportamiento que tienen esas megatérmicas cuando explota la primera lluvia, digamos, ¿no? O sea, ese es un proceso de aprendizaje también que le vamos agarrando la mano con el tiempo, pero que por ahí es distinto a las curvas que nosotros vemos en la
la de climas templados, ¿no? Era ese aporte, ¿no? Bueno, gracias Juan. Y tenemos a Dante Silvestri con la mano levantada. Adelante, te escuchamos. Hola Maxi, hola a todos. Mi consulta es para Martín también. ¿Qué experiencia tiene de manejos desde el tiempo de ahora en la época de crecimiento y en la época de no crecimiento de Grama Rhodes? ¿Qué, qué tiempo está manejando más o menos? Es, en Grama Rhodes, bueno, digamos que nosotros siempre buscamos que manejar para comunidades, no para pasturas puras, ¿no? Pero bueno, como y te encontrás con un Grama Rhodes que es puro, prácticamente pueden cambiar los tiempos y ser un poco más cortos, pero en general nosotros buscamos casi los mismos tiempos de los campos naturales. En la mayoría de los casos estamos planificando con 50 días en la parte de la primavera y como tiempo máximo 100 días en el otoño. ¿Por qué? Porque queremos primero que ese Gramarrodes dure. Estamos viendo que la gente maneja el Gramarrodes casi como una alfalfa, comiéndolo cada 30 días toda la temporada de verano, y eso debilita a los gramas. Nosotros vemos que con tiempos más largos el grama cubre sectores y realmente produce muy bien, semilla muy bien. Y además porque en esos mismos ambientes, todas las leguminosas nativas, que tenemos muchísimas, acá en centro norte de Santa Fe, pueden semillar recién después de los 65 70 días. Entonces, esto que decía Maxi, que es muy importante, no es que pasamos el lote que vamos a comer el 10 de febrero ya tiene 100 días de descanso, no. El lote que comemos el 10 de febrero tiene 60 días de descanso o 55, pero ese alargamiento progresivo hace que a partir de marzo, abril y mayo, los potreros todos tengan esos 60, 65, 70 días de mínimo que necesitamos para que varias gramíneas perennes de verano y también muchas leguminosas semillen y nos vayan enriqueciendo el pastizal, porque de eso se trata, digamos, el manejo de una comunidad, y la grama puede ser el motor de arranque de esa comunidad, como lo es la alfalfa en un campo bueno, pero pues nosotros vamos a buscar una pastura consociada, naturalizada, que sea productiva, resiliente, y entonces estamos manejando con esos tiempos. Prácticamente, salvo que sea una grama pura, recién implantada, y donde lo único que haya sea grama, que podemos adecuar un poco los tiempos en los primeros años. Después eso va cambiando. Lo mismo pasa cuando nos encontramos con una pradera de alfalfa, que entramos a trabajar en un campo y el campo tiene todas praderas puras. Obviamente no podemos trabajar con los tiempos que pensamos para una comunidad, al menos hasta que se empiece a armar la comunidad. Pero esa sería un poco la experiencia que estamos teniendo con Grama. Perfecto, no, mi consulta era porque nosotros estamos en un par de campos en una transición de agricultura a ganadería y bueno, cometimos el error, entre comillas, de implantar el Grama Rhodes puro y estamos intentando agarrarle la mano. Por ese lado venía mi consulta. No, nuestra idea es minimizarlo, pasar a una factura natural que con el tiempo se naturalice, pero bueno, de momento tenemos que trabajar con la macana que hicimos en su momento. Así que bueno, muchísimas gracias. Maxi, tenemos una pregunta también en el WhatsApp, en el chat. Sí, Pregunta sí, Francisco. una pregunta, me parece una pregunta de la República Oriental de Uruguay, ¿no? Parece. Suena. Digo, porque dice, y aparte por el apellido, pero para hacer rotaciones en campos mixtos de bovinos con ovinos, ¿puedo rotar juntos o debo de hacer rotaciones por separado? Gracias. No sé si de este lado tenemos experiencia en eso, en rodeos mixtos. Yo no la tuve. Capaz que podemos hablar de la experiencia o si no, hablamos de la teoría. Los invito ahí. Maxi, la experiencia que tenemos ahí en el norte de La Pampa es de equinos con bovinos, o sea, cosa que también es compleja, pero la manada, digamos, integrada al rodeo general se acostumbra sin problema. De hecho, hicimos una charla en el campo y estaba el rodeo ahí a la vista de todos y en ese sentido, solo que me parece que con el tema de los ovinos, y no tengo experiencia, o sea, tengo experiencia de que no los puedo tener, digamos. No tengo experiencia de manejo, tengo experiencia de desmanejo. Eh, es complejo porque cuesta tener
Pero bueno, Pablo amigo que está acá en la charla, que maneja ovinos y bovinos en el mismo campo, por ahí también tiene alguna experiencia, Pablo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, en mi caso, por cuestiones de dimensiones del campo, decidimos, en la mayoría de los campos donde manejamos dos rodeos, uno de bovino y otro de ovino, decidimos hacer un módulo aparte de los bovinos. Eh, nos resultó mucho más, por así decirlo, barato por las instalaciones, mejorar ese módulo ovino. eh, que integrar al bovino. No digo que no tenga sus ventajas y que sea. Lo que pasa es que por ahí por las dimensiones se complica un poco, dependiendo de la dimensión. Pero nos resultó mucho más económicamente hablando, ¿no? Al igual que caprinos también. Lo que sí hicimos fue hacer los dos rodeos juntos, de caprinos y ovinos. Eso sí los mezclamos en un solo módulo. Pero no lo mezclamos con los bovinos por una cuestión de costo, digamos, nada, de instalaciones en ese momento. Eh, preparar las instalaciones para ovinos nos resultaba mucho más caro. Es simplemente eso. Gracias, Pablo. Y Ana, capaz que podés vos aportar, levantaste la mano. Adelante. Sí, sí, justamente quería aportar un poco la experiencia que tenemos en Sinergia en ese caso. A ver, poder se puede combinar las dos especies y más especies también, como dijo Juan y Pablo. Juan, con el tema de equino, es positivo para la pastura combinar varias especies siempre y cuando el contexto lo permita y como dice Pablo, las instalaciones también. Hay que tener todo el tema de boyero o adaptados al manejo ovino o el tema de alambrados, muchas veces más de 7 hilos o 7 hilos bien instalados. Se puede. También por ahí tener en cuenta el nivel parasitario que por ahí se puede llegar a compartir, pero sí se puede y se promueve eso desde el manejo holístico. Lo que pasa a veces es que las manas por especies o sea, se separan, pero sí se puede. Y también se puede combinar que aunque anden separados, el tema de bovinos con búfalos, que también hemos visto buenos resultados. Bueno, muchas gracias, Ana. Julio tiene la mano levantada y hay una pregunta en el chat, pero adelante, Julio. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo le quería hacer una pregunta medio general, a ver qué me pueden contestar y ayudar. Yo estoy trabajando en la zona de, de San Luis, en la zona de Tilizarao, Valle de Concarán, incluso hasta Villa Dolores, Córdoba, ¿no? La última vez justamente estuve hablando con Analía en Regenera de esto y estamos teniendo unos inviernos cada vez más secos, ¿eh? Y quería, bueno, tirar al grupo un poquito qué experiencia están teniendo en cuanto a los tiempos, y cómo están manejándose en esa zona. Básicamente, yo me estoy manejando con tiempos de recuperación cada vez más largos y con algunos boleos estratégicos de algunas especies anuales como para complementar. Y bueno, y un poquito de suplementación estratégica, pero básicamente hay cuestiones, sobre todo en Villa Dolores, que son prácticamente alarmantes. En el último año han llovido 200 milímetros, ¿no? Bueno, quería tirar un poco esa pregunta, a ver cómo podemos hacer. Hola Julio, arranco yo, pero bueno, después los compañeros de la zona también tienen Sí. experiencia, digamos. Sí, un poco, viste, que yo planteaba, o sea, que estamos planificando, digamos, inviernos más largos, o sea, temporada de plan cerrado más largos, eh, y planes abiertos más atrasados, o sea, sobre todo en estos años de seca. Eh, Ahí, digamos, el tema de la suplementación estratégica en invierno es clave para nosotros, básicamente, porque estamos comiendo pastizales de muy poca calidad, ¿tá?
Así que Ujú. pensar una estrategia de invierno sin una suplementación de estrategia, que nosotros le llamamos acá de base proteica, es muy complicado, ¿no? Es prácticamente imposible, digamos, aún teniendo disponibilidad de pasto, la calidad es tan baja que si no hay un planteo de suplementación proteica, eh, los índices corporales van constantemente para atrás. Y eso me parece que es una clave, ¿no? O sea, poder arrancar eh, el plan abierto con una condición corporal medianamente mantenida es lo que nos va a permitir completar el ciclo y tratar de tener un servicio lo más normal posible. Estos últimos años, 200, 300 milímetros han sido realmente una cuestión muy compleja. Esperemos que no sea permanente, pero ahí no hay otra estrategia que suplementar, porque, o sea, la de bolear anuales tiene que ser en alguna cuestión muy puntual donde tengamos un pronóstico de una lluvia importante, porque lo que nos pasa es eso, incluso cuando planteamos siembra, ¿no? En el monte, o sea, si el agua no va a ser importante, es una estrategia que no prospera. O sea, porque Ujú. las perennes no le dejan espacios anuales para que se logren implantar y lo vemos como una cuestión compleja, incluso cuando hablábamos con Marcelo Navarre el tema de los rolados, él planteaba que en años secos, digamos, sembrar y en el rolado era prácticamente tirar la plata, ¿no? Así Juan, que en ese sentido planteamos como una estrategia, eh, en el caso de que sean años secos, no ir a esa cuestión de anuales porque no la vamos a ver. Juan, disculpa, te Sí. quería hacer recordar el tema de como estrategia que nos ha funcionado también en el caso de los inviernos tan largos del número de selecciones. Ujú. El número de selecciones, Juan, ¿querés seguir vos? El número de selecciones en las planificaciones, la verdad que nos da una ventaja muy grande, nos hace acumular reservas, porque en una selección nos comemos la mitad del pasto, o intentamos comernos la mitad del pasto, y en la segunda selección hacemos un repaso que generalmente puede venir mezclada con algo de verde, ya cercano a la primavera o cercano, o ya empezó a haber un poquito de soles. Pero al principio, o sea, en la primera vuelta que hacemos, donde nos comemos ese 50% del pasto, eh, la cantidad de forraje que consume la vaca es altísimo, entonces eso nos lleva o sea, compensa la vaca de calidad con cantidad y nos lleva a tener una mejor condición corporal. Que después lo vamos acumulando en la segunda vuelta y por ahí si tenemos un poco de suerte, eh, se mezcla con algo verde. ¿Eh? Pero eso también es otra estrategia que tenemos y funciona muy bien, la verdad. Ana y Facundo. Ujú. Nada más, perdón. Y yo quería complementar un poco el tema de las estrategias que nos ha pasado a lo que vienen diciendo Pablo y Juan. Nosotros hay casos que en el noroeste de Córdoba, en la zona de Cruz del Eje, que es un chaco más seco, occidental, más limitado en la producción forrajera y que por ahí en el contexto de la toma de decisiones no estaba la suplementación o muy estratégica, nos ha llevado a tener que hasta pensar el cambiar la época de servicio y por ende de apariciones para tratar de acoplar la curva de mayor demanda de la vaca a la de oferta forrajera. Así que eso también es una estrategia por ahí de por ahí no encapricharnos con una curva, o sea, una temporada de aparición X, sino que en base a la realidad de cada campo, y eso está bueno de ir analizando de planificación a planificación, cuáles son las precipitaciones reales del campo, más allá del promedio general que nos puede decir la bibliografía o las regionales de INTA. Sino decir, bueno, en contexto de cada campo, cuál es la máxima curva de producción de forraje y acoplar la demanda a esa. Ujú. Facundo. Sí, ¿qué tal? Sí, justo era lo mismo
dijo Analia, por ejemplo, acá en los casos, en los campos que tenemos las mismas situaciones y es normal, digamos, el plan abierto lo estamos arrancando realmente más parecido a enero que a diciembre últimamente. Y hemos corrido la fecha de servicio a febrero y con ganas de empezar capaz que el 15 de febrero en vez del primero, pero eso cambia mucho porque uno lo nota con la condición corporal de la vaca durante el invierno, digamos, cómo repercute eso. Y yo creo que eso es una de las formas más económicas de suplir, porque si no uno está especulando por ahí con las lluvias tempranas que alguna vez ocurrieron y cada vez ocurren menos y uno se asegura una buena condición. Y después estamos, por ejemplo, usando sí algo de biosales para los diferidos, sobre todo en esta segunda mitad del plan cerrado, digamos, ya cuando empieza la peor calidad del pasto, por lo menos con buenos resultados, ¿no? Hicimos una prueba en un campo y la verdad que anduvo bastante bien lo de la biosales, por lo menos en lo que se ve en la bosta y cómo mantiene la condición corporal de las vacas, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Tenemos una Bien. pregunta en el chat de Agustina. Eh, Ella pregunta si las parcelas son de diferente tamaño, cómo son las rotaciones. Bueno, Yo le respondo, Maxi, si querés. dale, dale. Bueno, justamente es el eje de la planificación, son los tiempos de recuperación y después el ranking de potreros. Ese ranking de potreros nos permite saber cuánto pasto puede dar el potrero, pero después lo aplicamos por la superficie del potrero. Y ahí tenemos una calidad relativa del potrero. Siempre esto estamos hablando de lo que denominó hoy Maxi, a la célula, que es el grupo de potreros por donde vamos a mover un rodeo, porque siempre planificamos por esa unidad. Si el campo tiene una sola célula, es sencillo. Si el campo tiene varias células, en cada célula vamos a tener que tener un ranking de potreros y hacer todos los cálculos. Inclusive podemos tener células con diferentes tiempos de recuperación que otras células. Entonces, retomando, tengo la superficie, tengo la calidad, la multiplico, tengo un valor relativo, hago el promedio y calculo en base al tiempo de recuperación cuántos días me voy a quedar por potrero en promedio si todos los potreros fueran iguales. Pero como vos bien preguntas, no todos los potreros son iguales, ni en superficie ni en calidad. Y ahí es donde usamos ese valor relativo. Para hacer un ejemplo rápido y entendible, supongamos que tengo una célula de 6 potreros y elegimos un tiempo de recuperación de 50, 100 días. Entonces, el tiempo de pastoreo de permanencia que yo me voy a quedar es los 50 días dividido 5 potreros, porque de los 6 uno estoy pastoreando y los otros 5 son los que descansan. Me va a decir que mi tiempo de permanencia son de 10 días para que mientras estoy pastoreando ese, se vayan acumulando los 10 días por cada uno de los potreros subsiguientes y puedan descansar los 50 días que estamos planificando. Ahora bien, ese tiempo, como dijimos, es promedio. Entonces, ¿cómo hago para saber que un potrero que tiene una calidad relativa de un 20% superior al promedio, cuántos días me voy a quedar? Bueno, voy a multiplicar ese 20% por los 10 días y entonces ese potrero que tiene la calidad relativa de 20% más, que es producto de la calidad por la superficie, me va a dar que me voy a quedar 12 días. Seguramente va a haber un potrero que tenga calidad relativa que tiene 80%, y entonces voy a multiplicar esos 10 por el 80%, me voy a quedar 8 días, y de esa forma vamos calculando la duración de cada uno de los potreros para poder asignarle correctamente el tiempo y que se cumpla el objetivo de no sobrepastorear ni subpastorear el potrero y a la vez cumplir el objetivo del tiempo de recuperación necesario que planificamos. Maxi, y para sumar a lo que planteaba Martín, una cosa que hemos ido observando es que, y que de hecho nosotros estamos trabajando para lograr eso, es que este concepto de que la vaca se hace un hábito y en muchos potreros donde todavía hay pasto, el hecho de que tengamos en nuestros campos por ahí distintos tamaños y distintos días para que esté en cada potrero hace que la vaca en su comportamiento, aún teniendo pasto, empiece a pedir el cambio antes, ¿no?
Entonces nosotros, y notamos que muchas vacas ni siquiera comen esperando el cambio. Entonces, una estrategia que estamos pensando es tratar de equilibrar esos días con los tamaños de los potreros para que la vaca tenga y se haga el hábito de rotar cada determinada cantidad de días, digamos, ¿no? O sea, eso lo estamos planteando como una estrategia en el caso de que tengamos que dividir, porque por ahí nos pasa eso, ¿no? O sea, en vacas que ya están acostumbradas, se empieza a notar que antes de que le toque el cambio, la vaca ya tiene la necesidad y se empieza a amontonar en la rinconera y si pasa con la camioneta, empiezan a balar pidiendo cambio, ¿no? Bien. Bueno, tenemos una pregunta más eh, Mm, sobre ¿podemos hacer la última? Ya son casi las 2 horas, se van a cumplir. Yo quiero solamente agregar a lo que planteaban Martín y Juan, pero básicamente a los tiempos, me parece un ejemplo excelente, Martín. Rápido, te da números redondos, 12, 10, 8. Eh, Consideren que si van a subdividir alguno de los potreros, o sea, esos días en general se calculan para los potreros que tienen alambre fijo. Si uno quisiera hacer parcelas móviles, podría decir en un potrero que me dio un potrero fijo de una superficie determinada, que tengo 10 días de pastoreo, puedo hacer 5 parcelas de 2 días con hilo o carretel, ¿sí? Eso es un acomodamiento rápido al manejo con parcelas móviles de distintos tamaños también, de que lo hacemos, básicamente lo hacemos. Y leo la pregunta, la última que tenemos acá en el chat. Nos preguntan, en plan cerrado, ¿qué tipo de suplementación solemos aplicar? ¿Y cuál es el criterio para decidir el momento de inicio de suplementación? Si quieren, la respondemos por dos lados. Tenemos uno de una región y otro de otra, regiones diferentes. El que quiera empezar, adelante, y después contesta el otro. Y nosotros también es una zona más húmeda, pero en general toda la zona de cría, centro-norte de Santa Fe, con predominancia de gramíneas perennes de verano o gramíneas subtropicales. Entonces, gramíneas forrajeras subtropicales, tenemos la acumulación por ahí de forraje, pero la pérdida de calidad luego de las heladas es muy importante. Entonces, en los campos donde recriamos las vaquillonas para futuras madres, que en general se van a 24 meses, su primer invierno lo pasan con suplementación proteica. En general, también por la cercanía que tenemos a Santiago del Estero, del Chaco, el suplemento más económico y eficiente es la semilla de algodón. Es algo que conseguimos y que es muy bueno. Y si no, las biosales andan muy bien para digerir esos forrajes y lograr mejor condición corporal. ¿Y cómo lo hacemos? Con las estrategias que mencionamos hoy. Cuando hacemos el plan cerrado, vemos si estamos con una carga demasiado alta respecto a la oferta de forraje que tenemos. Si decidimos hacer 2 selecciones, o sea, 2 pasadas, probablemente la primera sea sin suplementación, comiendo casi todo el forraje y antes de las heladas, y la segunda sea con forraje helado y con suplementación, pero va a depender de cada campo y muchas veces, como ustedes decían, venimos de temporada con pocas lluvias y la suplementación empieza más temprano. Eso, lo importante del plan cerrado es, yo siempre les digo que es no entrar a la curva a 300 kilómetros de velocidad, es más o menos hacer un plan cerrado o quedarnos con la carga que venimos de la primavera, el verano y el otoño, sin medir el forraje y sin hacer una planificación, y encontramos en agosto, septiembre, pérdida de condición corporal, con necesidad de comprar suplemento o de vender hacienda cuando es el peor momento del año, es muy mal negocio. Entonces, el mejor negocio es hacer un plan cerrado, bien hecho, en abril, en mayo o en junio y saber con cuánta receptividad estamos en el campo y definir ahí las estrategias de pastoreo y de suplementación y usar los recursos que sean los más convenientes para cada región. Gracias, Martín. Pablo. Maxi, sí, quería agregar algunas cositas, sobre todo de la zona nuestra. Eh, por ahí, en cuanto a la suplementación, veo que tenemos
bajada muy abrupta de la calidad, eso generalmente se da en corto tiempo en lo que es pasturas. Después en la parte de monte, dependiendo de la zona en que estemos en San Luis, si hay presencias invernales, no nos baja tanto la calidad, sí suplementamos, pero el criterio que tomamos es básicamente la bosta. La bosta es el fundamental para nosotros acá, el fundamental criterio para poder mantener la condición corporal y vemos de qué calidad va haciendo esa bosta. Bueno, si a medida que la bosta se va haciendo más anillada, más dura, con trozos de forraje más gruesos, te va indicando que tenés que suplementar. A medida que se va haciendo más pastosa, con un forraje digerido más fino y más corto, quiere decir que tiene buena calidad. Bueno, tratamos de encontrar con la suplementación estratégica esa calidad o llegarnos lo más cerca de esa situación. Y obviamente el monitoreo de la condición corporal es fundamental y trabajando por objetivos. También depende mucho de cómo hagas esa vuelta que propone, que también que lo dijo Martín, cómo la estrategia que tengas vos. Probablemente si das una sola vuelta tengas que suplementar más, si das 2 vueltas tengas que suplementar menos. También depende mucho de eso y obviamente de los costos también. Eso nada más. Gracias, Pablo. Bueno, Diana, cerrás vos. Dale, sí, una sola cosita, perdón, era que nosotros entre el plan cerrado, el tema de suplementar o no suplementar, antes de decidir cualquier estrategia de las que han mencionado Martín o Pablo, la pregunta es si estamos atendiendo a un síntoma de un problema por un mal manejo o a una causa y si realmente la suplementación no va a ser, va a seguir paliando un mal manejo. Entonces tratamos de irnos a la causa más profunda, analizar qué es lo que estamos haciendo con manejo, que por eso nos lleva a suplementar y tratar de ver el problema desde la causa y resolverlo desde ahí. Entonces la suplementación siempre son estratégicas, oportunas, pero no es que plan tras plan cerrado siempre estamos suplementando. La idea es tratar de bajar los gastos a lo máximo que se pueda. Entonces, evaluar la suplementación es una de las cosas a ver en los planes cerrados. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaríamos cerrando. Yo los invito a la próxima, la vamos a hacer en noviembre. Va a estar Analía, va a estar Facundo, los nodos de la región norte del país. La hicimos a propósito más cerca de noviembre porque los planes abiertos en esa zona en general se hacen cuando llega la lluvia, así que estamos mucho más cerquita de esas fechas. Vamos a publicar en redes las invitaciones, los flyers, todo lo que implica la comunicación para que puedan ingresar y puedan anotarse. Esta misma queda grabada y entre el lunes y el martes le va a estar llegando el mail con la grabación y con la presentación. Las dos cosas, ¿sí? Así que nos mantenemos en contacto y les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Bien, nos estamos viendo pronto. Gracias. Dios, Dios. Buen fin de semana para Hasta todos. luego. Gracias por estar. Hasta luego.